La grabación de la clase y empezamos con los contenidos. Pues bienvenidos a todos a una clase más de la materia Matemáticas 2. Estamos ya en nuestra clase virtual número 8. Nos faltaría la clase 9 y 10 y luego ya seguirían los exámenes parciales. Se nos está yendo el semestre muy rápido. Ok, bueno, ya estuvimos trabajando en lecciones anteriores con las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Por ahí ustedes ya saben cómo encontrar estas razones trigonométricas dependiendo desde la perspectiva del ángulo que les estén pidiendo. Las razones trigonométricas pues son las que están aquí en pantalla, que ya las hemos visto en las presentaciones anteriores. Para calcular el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ya sabemos que esas son las tres principales razones trigonométricas. Las otras tres pues serían las recíprocas de las primeras. Por ejemplo, la cotangente, que es esta que está aquí abajito. Ya saben que a mí me gusta irme así, seno, coseno, tangente, y luego cotangente, secante y cosecante. La cotangente pues es cateto adyacente entre cateto opuesto, la secante es hipotenusa entre cateto adyacente, que es el inverso de estos dos. Bueno, el inverso no es el recíproco. Y la cosecante es el recíproco del seno, hipotenusa entre cateto opuesto, ¿ok? Eso ya lo hemos estado practicando en tareas anteriores. Ahorita hay que recordar esto del teorema de Pitágoras. Como los vamos a estar utilizando porque vamos a trabajar con triángulos rectángulos, tenemos que recordar que para poder, por ejemplo, encontrar uno de los lados, yo necesito tener los otros dos como referencia. Por ejemplo, si yo tuviera el cateto A y si yo tuviera el cateto B, puedo calcular la medida de la hipotenusa usando nuestra formulita. C cuadrada es igual a la A cuadrada más la B cuadrada. ¿Ok? Esta sería la hipotenusa y estos serían los catetos. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita vamos a trabajar con este triángulo. A ver, déjenme sacar las medidas 4 y 3. Por ejemplo, aquí tenemos que la B vale 4 y la A vale 3 unidades. Bueno, si queremos calcular la hipotenusa, pues habría que sustituir. Aquí tendríamos C cuadrada, que no la conozco, es igual a la A al cuadrado, que aquí sería 3, lo voy a elevar al cuadrado. Más el 4, que es el valor de B, que también lo voy a elevar al cuadrado. Aquí 3 por 3 son 9, más 4 por 4 son 16. Aquí sumo 9 más 16 y me da 25. Y luego esta potencia la pasaría como raíz al otro lado. Y si calculamos la raíz cuadrada de 25, nos va a dar como resultado que la hipotenusa vale 5 unidades. ¿Ok? Este es el teorema de Pitágoras, que lo vamos a estar utilizando en algunos ejercicios. Por eso es importante que recordemos esta formulita. Recuerden también que, por ejemplo, si yo tuviera la hipotenusa y el cateto A, por ejemplo, entonces yo puedo despejar de esta fórmula el cateto B para poder encontrarlo. Entonces, este A cuadrada pasaría al otro lado restando y la formulita quedaría así. B cuadrada es igual a la C cuadrada menos la A cuadrada. Y si yo tuviera la hipotenusa y el cateto B y quiero encontrar el cateto A, pues entonces sería cateto A al cuadrado es igual a la hipotenusa menos el cateto B al cuadrado. Entonces, estas serían las tres formulitas principales que podemos utilizar dependiendo qué es lo que yo quiero encontrar, ¿ok? Fíjense cómo si yo quiero encontrar la hipotenusa, tengo que sumar los cuadrados de los dos catetos. Si yo quiero encontrar cualquiera de los dos catetos, bueno, pues a la hipotenusa al cuadrado le tengo que restar el otro cateto que yo tengo como dato que está elevado al cuadrado. Entonces son las tres formulitas clave o las importantes que podemos utilizar. Bueno, aquí sería, la primera es la básica, la importante. Las otras se considerarían fórmulas secundarias, ¿ok? Pero bueno, fíjense bien. Ya sabemos nosotros encontrar las razones trigonométricas, pero ahora vamos a utilizar esas razones trigonométricas para calcular medidas de ángulos. Otro detalle que tenemos que recordar es que al sumar los tres ángulos de un triángulo, por ejemplo, este sería 1, 2 y 3, la suma de esos tres ángulos nos debe dar siempre 180 grados. Ese es un dato bien importante, ¿ok? La suma de los tres ángulos de un triángulo nos debe dar siempre 180 grados. Entonces, nosotros al trabajar con triángulos rectángulos, siempre vamos a tener un ángulo recto que se va a medir 90 grados. Entonces, nuestro trabajo va a ser encontrar cuáles son las medidas de los otros dos ángulos. Entonces, por ejemplo,
Si yo ya sé que este es de 90, la suma del ángulo A más el ángulo B también nos debe dar 90 grados para que juntos nos dé 180 grados. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Queremos encontrar el ángulo A. ¿Cuánto mide este ángulo de aquí? Vamos a cambiarle el color para identificarlos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo como datos los tres lados de mis triángulos, pues yo puedo utilizar cualquier función trigonométrica. Por ejemplo, si yo quiero utilizar seno del ángulo A, ya sabemos que sería seno del ángulo A es igual al cateto opuesto, que sería 3, entre la hipotenusa, que sería 5. ¿Ok? Esa sería una razón trigonométrica. Pero yo lo que quiero es saber la medida del ángulo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Este seno lo voy a pasar al otro lado de la igualdad como su operación inversa, que en este caso sería A, ángulo A es igual al seno inverso, y se le pone así un menos 1. ¿De qué? De esta razón trigonométrica que es 3 entre 5. En los ejercicios anteriores lo que nosotros hacíamos era convertir esta fracción en decimal. Está bien, lo podemos convertir en decimal o lo podemos dejar así cuando yo quiero calcular ángulos. Entonces lo que nos conviene es dejarlo en forma de fracción para que nuestro ángulo sea un poco más exacto. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya pasé este seno, esta razón, al otro lado como seno inverso. Lo que vamos a hacer en la calculadora es lo siguiente. Déjenme ver, es que se me olvidó sacar la calculadora para enseñarles los botoncitos. Déjenme lo hago ahora. Para que ustedes vean cómo vamos a utilizar la función inversa de una función trigonométrica. Calculadora, se me hace que es esta. Miren, les voy a compartir pantalla de una manera diferente. Ahí pueden ver la presentación y la calculadora. Sí. Ok, fíjense lo que vamos a hacer. Para poder meter esta información en la calculadora, vamos a presionar el botón Shift y luego la función seno. Y tiene que aparecer así, seno a la menos 1. ¿Ok? Y luego, como lo que hay adentro es una fracción, pues vamos a ponerle 3 entre 5 y cerramos el paréntesis. Le vamos a dar igual y nos debe dar a todos este ángulo que aparece aquí, que es 36. Vamos a agarrar dos decimales nada más, 36.86. Vamos a escribirlo por acá. 36.86 grados, ¿ok? Entonces el ángulo que nosotros encontramos es este ángulo A, lo podemos poner aquí, 36.86 grados. Y ahora lo que queremos es encontrar el ángulo B, que sería el ángulo de acá. Como ya tenemos el ángulo A, ya sabemos que tenemos un ángulo recto. Entonces lo que podemos hacer es a este 36, bueno, más bien, a 90 grados, que sería la suma de A y B, le debo de restar 36.86. Entonces vamos a poner 90 menos la respuesta anterior. Este botoncito es la respuesta que calculamos la anterior vez. Le damos igual y fíjense cómo nos da 53.13 grados. Entonces aquí le podemos poner el ángulo B es igual a 90 menos el ángulo A. Entonces el ángulo B obtuvimos aquí que es de 53.3 grados. Y lo podemos poner por acá. ¿Ok? Esa sería una manera, ya conociendo el ángulo A. Otra manera, pues puede ser usando funciones trigonométricas. Como ahora estoy viendo las razones desde acá, desde el ángulo B, pues, y tengo los tres lados, pues yo puedo usar cualquier función trigonométrica. Puede ser el seno, coseno, la tangente, que son los principales. Vamos a usar en este caso, vamos a usar el seno también. Seno del ángulo B. Ya sabemos que el seno del ángulo B sería cateto opuesto, que es el 4, entre hipotenusa, que es el 5. El seno lo paso al otro lado como seno inverso, entonces quedaría B es igual al seno inverso de la fracción 4/5. Ok, nos vamos a la calculadora. Le vamos a poner aquí Shift seno
de 4 entre 5, cierro paréntesis, y eso es igual a, fíjense cómo nos da 53.13. Entonces ya le ponemos por aquí 53.13 grados, que es el mismo que habíamos calculado de esta otra forma. Esta sería una manera, esta sería otra forma de encontrar el ángulo B. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, maestro. No. Y bueno, ya podemos calcular, por ejemplo, la suma de A más B más C, que son los tres ángulos, nos debe dar 180 grados. El ángulo A vale 36.86, el ángulo B vale 53.13 y el ángulo C, que es el recto, pues vale 90 grados. Todo esto, si lo ponemos en la calculadora, pues efectivamente nos va a dar 180 grados. ¿Ok? Y listo. Esa sería como ya la comprobación de todo esto de los ángulos internos de nuestro triángulo. ¿Ok? Por eso era importante que nosotros practicáramos bien con las razones trigonométricas para poder utilizarlas para encontrar ángulos. Incluso ahorita vamos a ver con unos ejemplos que lo vamos a poder utilizar para encontrar las medidas de los lados de nuestros triángulos. ¿Ok? Vámonos con otro ejemplo. Dice, encuentra los datos faltantes. Aquí ya vamos a cambiar un poquito las medidas de nuestros triángulos. Dice, dado el ángulo B, que mide 48 grados, vamos a marcarlo por aquí. Este ángulo de aquí mide 48 grados. Y el lado C, la hipotenusa, mide 35 unidades. Vamos a ponerle así 35 nada más. Pueden ser centímetros, metros o cualquier medida. Nos pide encontrar el ángulo, perdón, nos pide encontrar el lado A, nos pide encontrar el lado B y nos pide encontrar el ángulo A. Ya sabemos por default que este ángulo recto es de 90 grados. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahí para encontrar el lado A, el lado B y el ángulo A? ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer? ¿Qué buscarían ustedes primero? ¿Qué razón trigonométrica ustedes usarían? Primero buscamos el ángulo A. Muy bien, podemos encontrar el ángulo A porque ya conocemos los otros dos ángulos internos, que serían 90 y 48. Entonces yo ya sé que sumando A y B nos da 90 grados, menos los 48 que ya tenemos, entonces el ángulo A vale 42 grados. Entonces fíjense bien cómo lo vemos. A más B es igual a 90, porque el otro es 90 siempre. Entonces aquí sería B es igual a 90. Perdón, al revés. A es igual a 90 menos B. Porque el B es el que estamos moviendo. Ya sabemos que el ángulo B es de 48 grados. Entonces el ángulo A vale 42. Ya tenemos el ángulo A. Aquí le podemos poner 42 grados. Ok. ¿Cómo le haríamos para encontrar el lado A y el lado B? Fíjense que solamente tenemos la hipotenusa, necesitamos conocer los catetos. Pues aquí lo que nos va a hacer mucha ayuda van a ser las funciones trigonométricas. Aquí yo puedo utilizar el ángulo B como referencia o puedo utilizar el ángulo A como referencia. Cualquiera de los dos ángulos pues nos va a servir. Entonces, por ejemplo, yo tomaría el ángulo B, que es el primero que nos dieron como dato, y a partir de este ángulo yo puedo utilizar cualquier función trigonométrica. Por ejemplo, si yo pongo seno del ángulo B, esto es igual al cateto opuesto, que es B, entre la hipotenusa, que es 35, que es el valor de C. Entonces, fíjense cómo aquí la B no la conozco, pero el ángulo B sí. El ángulo, voy a quitar este ángulo B. En su lugar voy a poner el 48, que es el que ya conocemos. Entonces aquí le voy a poner seno de 48.
Y la b, que es la que no conozco, pues es la que voy a despejar. Este 35 que está aquí dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Quedaría 35 seno de 48 y eso me va a dar como resultado el cateto B. ¿Ok? Entonces en la calculadora lo pondríamos así. Vamos a poner 35 seno, porque es directo, de 48. Cierro paréntesis y le damos igual. Y fíjense cómo el ángulo me está diciendo, perdón, el lado B me dice que mide 26.01. Entonces ya le voy a poner por aquí. B mide 26.01 unidad. Listo. También lo puedo poner por acá. Ahora, ya que tenemos la hipotenusa y tenemos un cateto, ¿cómo podemos encontrar el cateto A, que también nos hace falta? Hay varias formas de encontrar el cateto A. ¿Cuál se les ocurre a ustedes ahorita? Igual que con el B, ¿no, profe? Podemos usar otra razón trigonométrica. ¿Cuál razón trigonométrica? Bueno, primero, ¿desde qué ángulo lo quieren sacar? ¿Desde el ángulo B o desde el ángulo A? Desde la... Ok, si yo lo veo desde el A, ¿qué razón trigonométrica puedo usar que incluya al cateto A, que sería su cateto opuesto? Aquí es importante recordar las funciones trigonométricas. Acuérdense, si yo estoy viendo desde el ángulo A, puede ser cateto opuesto entre hipotenusa, ese es el seno. Cateto adyacente entre hipotenusa es el coseno, entonces el coseno no me sirve porque no estoy usando la letra A. La otra función sería cateto opuesto entre adyacente para la tangente. Entonces son dos funciones que puedo usar, el seno y la tangente. En este caso, bueno, vamos por el seno. Seno de 42 grados, que es el ángulo A, es igual al cateto opuesto, que vale A, entre la hipotenusa, que vale 35. ¿Ok? Este 35 lo paso al otro lado multiplicando, quedaría 35 del seno de 42. Me va a dar el valor del cateto A. Entonces vámonos a la calculadora, le ponemos 35 por seno de 42, cerramos paréntesis y esto nos da igual a 23.41. Entonces aquí el cateto A mide 23.41 unidades. ¿Ok? Esa sería una forma. ¿Cuál sería otra forma? Usando el teorema de Pitágoras. Para calcular el cateto A, pues yo ya tengo la hipotenusa y ya tengo el cateto B, entonces sería A cuadrada es igual a C cuadrada. A cuadrada es igual a 35 al cuadrado menos 26.01 al cuadrado. 35 al cuadrado nos da 1225. Vamos por aquí. Menos 26.01 al cuadrado. $676.5201. Bueno, a 1225 le resto la respuesta anterior y esto nos da como resultado 548.4799. Vamos a ponerlo por acá. 548 4799. Y luego sacamos la raíz de todo ese número. Acá con el teorema de Pitágoras, raíz de la respuesta 23.41. Fíjense cómo cualquiera de los dos métodos, ya sea con funciones trigonométricas o con teorema de Pitágoras, llegamos a la misma solución de que el cateto A mide 23.41 unidades. Entonces, fíjense cómo aquí ustedes ya
tienen diferentes elementos o diferentes métodos que pueden estar utilizando para resolver un mismo ejercicio. Ok, ya va a ser dependiendo de desde dónde ustedes quieran ver desde dónde quieran ver los datos, si desde el ángulo A o desde el ángulo B. Ok, no sé si tengan alguna duda con este ejemplo. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, maestro. No, maestro. Muy bien, bueno, vámonos a hacer este siguiente ejemplo. Tenemos que el lado A o el cateto A mide 21 unidades y el cateto B mide 28. Lo que nos pide ahora es encontrar el cateto C, bueno, perdón, la hipotenusa, el ángulo A y el ángulo B. ¿Okay? Les voy a apagar tantito el micro para que se escuche bien. Ok, fíjense bien, tenemos el cateto A que mide 21 unidades. Vamos a ponerlo por acá, llenando así como el triangulito los datos, 21. Cateto B mide 28. Necesito conocer la hipotenusa y los ángulos A y B, ¿ok? Ya sabemos que este ángulo de acá es un ángulo recto que es de 90 grados. Bueno, aquí podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. Ya sabemos que sería C cuadrada es igual a la A cuadrada más la B cuadrada, ¿ok? Es la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí la A vale 21, lo voy a elevar al cuadrado, más la B vale 28, lo voy a elevar al cuadrado. Ok, nos vamos a la calculadora. Ponemos por acá, borramos esto, ponemos 21 al cuadrado. Esto es igual a 441, lo escribimos por acá. Más 28 al cuadrado, eso es igual a 784. Vamos a sumar esas dos cantidades, 784 más 441, eso es igual a 1225. Y luego sacamos la raíz cuadrada de esa cantidad para poder encontrar la hipotenusa. Aquí le vamos a poner raíz cuadrada de la respuesta anterior, eso es igual a 35. Entonces fíjense cómo aquí con el teorema de Pitágoras ya encontramos el valor de la hipotenusa. Vamos a ponerle aquí igual a 35. Ok. Ahora vamos a buscar los ángulos. Vamos a buscar, yo les sugiero que primero siempre saquemos el ángulo A. Bueno, no sé por qué, pero yo siempre saco el ángulo A. Si yo voy a sacar el ángulo A, pues ya nada más hay que ver desde la perspectiva de este ángulo los catetos. Recuerden, pueden usar cualquier función trigonométrica. Como tengo los tres lados, pues yo puedo usar seno, que es opuesto entre hipotenusa. Puedo usar coseno, que es adyacente entre hipotenusa. O puedo usar tangente, que es opuesto entre adyacente. Cualquiera de los tres principales pueden usar. Por lo general, pues siempre usamos los más básicos, que es el seno o el coseno. Vamos a usar seno del ángulo A es igual al cateto opuesto, que vale 21 unidades, entre la hipotenusa, que vale 35. ¿Ok? Como lo que quiero encontrar es el ángulo, despejo el ángulo A. El seno lo paso al otro lado como seno inverso de esta fracción, 21 entre 35. ¿Ok? Recuerden, nos vamos a la calculadora y le vamos a poner, borramos aquí todo. Ponemos Shift seno para que aparezca seno inverso y dentro del paréntesis ponemos 21 entre 35 para que sea un poquito más exacto el ángulo. Le damos igual y nos da 36.86. Vamos a ponerlo por acá. 36.86 grados. Listo. Ya tenemos ahí el ángulo A. Nos falta el ángulo B. Para el ángulo B ya puedo utilizar varias estrategias. Una es con la suma de los tres ángulos internos y la otra es usando función trigonométrica, pero como ya usamos una función trigonométrica por acá, pues ya lo único que nos queda es hacer lo siguiente. A más B, esto siempre debe ser igual a 90 grados porque el otro ángulo es 90. Despejamos la B, tenemos 90 menos el ángulo A, que esto sería igual a 90 menos 36.86. ¿Ok? Nos vamos a la calculadora, ponemos aquí 90 menos el ángulo que ya teníamos, eso es igual a 53.13.
Creo que las medidas son iguales que un ejercicio pasado, ¿verdad? A ver, vamos a regresarnos. Creo que es parecido a este, pero no sé por qué salió diferente. Bueno, pero ahí está. Esas son las medidas de nuestros ángulos. Y ya podemos rellenar acá la información del triángulo. Este ángulo de aquí es de 53.13. El ángulo A, que es el verde, es de 36.86. Y listo. Ahí terminaríamos con el ejercicio. ¿Alguna duda con este otro ejemplo? Ahora sí pueden prender ahí los micros. No. Está fácil, ¿verdad? Ya una vez que le vamos hallando la manera, ya nada más es cuestión de saber qué puedo usar con la información que tenemos. Y pues las razones trigonométricas, esas ya las conocemos. ¿Ok? Vamos a hacer este último ejercicio, este último ejemplo. Nos dice que tenemos el ángulo A que mide 72 grados, que sería este ángulo de aquí. Este es de 72 grados. Tenemos el lado B que mide 35 unidades. Queremos encontrar el ángulo, queremos encontrar el lado A, cateto A, queremos encontrar la hipotenusa y queremos encontrar el ángulo B. ¿Qué podemos encontrar primero con la información que ya tenemos? Nos quedan 10 minutitos. ¿Cuál? El ángulo B. El ángulo B, ya sabemos que el ángulo A más el B nos debe dar 90 grados. Despejo la B, queda 90 menos A. Ya sabemos que el ángulo A mide 72 grados. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo B? ¿90 menos 72? ¿Eso cuánto nos da? 18. 18 grados. Ya lo podemos marcar por acá. Este ángulo es de 18 grados. Listo. Aquí gráficamente pues no se nota eso de los ángulos, pero esto es nada más para representación gráfica, pero no estamos haciendo un triángulo muy exacto. Es nada más para que nos apoyemos visualmente. Listo, ya tenemos el ángulo B. ¿Qué hacemos para encontrar el cateto A? O la hipotenusa, cualquiera de las dos. Ya tenemos el ángulo B. Podemos usar una razón trigonométrica, ¿no? Muy bien. ¿Con qué ángulo quieren sacar la función o la razón? Con el B. Con el ángulo B, ¿ok? ¿Qué razón trigonométrica quieren usar? Bueno, eso va a depender de qué quieren encontrar primero, si el A o el C. El A. El lado A. Ok, ¿qué función trigonométrica para el ángulo B relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente? Seno, coseno o tangente. Es el tangente, ¿no? Muy bien. Fíjense bien. Tangente de 18 grados, que es el ángulo B, es igual al cateto opuesto, que vale 35 unidades, entre el cateto adyacente, que es la A. ¿Ok? Aquí fíjense lo que hay que hacer. Esta A, que es la que quiero encontrar, la tengo que despejar. Entonces, lo que vamos a hacer es esta A pasarla al otro lado multiplicando porque no puede quedar en el denominador. Quedaría A multiplicado por la tangente de 18 es igual a 35. Y luego esta tangente de 18 lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Entonces queda A es igual a 35 entre la tangente de 18. Entonces aquí en la calculadora pues hay que hacerlo diferente. Vamos a hacerlo así. 35 entre la tangente de 18. Así lo vamos a poner. Eso es igual a ver, déjenme nada más revisar. Tangente de 18, porque a veces nos hace diferente. Ok, 35 entre la respuesta anterior. Ok, aquí sería 107.71. Se me hace que está muy grande este valor, pero igual ahorita lo comprobamos.
Ok, tenemos que este lado mide 107.71, o sea que este es un lado muy, muy largo y la hipotenusa siempre debe ser todavía más grande. Entonces, ya que tenemos esto, podemos usar el teorema de Pitágoras. Tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. 107.71 al cuadrado nos da 11.601.44. Y luego 35 al cuadrado nos da 1225. Esto más la respuesta anterior. No. A ver, otra vez. Lo ponemos directito. 11.601.44 más 1.225. 12.826.44. Y luego sacamos la raíz de eso. A ver, vamos a ver. Se me hace que algo hicimos mal. 113.25. Vamos a comprobarlo. Nos quedan 5 minutitos. Me estresa esto que tenemos que estar contra reloj. Vamos a checar esto porque me causa ruido. Si yo uso otra función trigonométrica, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. A ver. Seno de 18 es igual al cateto opuesto, que es 35 entre C. C es igual a 35 entre seno de 18. C es igual. 35 entre seno de 18. Vamos a ver. Ok, no, sí está bien. Ahí está 113.26. Sí, sí, es que se me decían los valores muy, muy grandes, pero sí, sí están correctos. Era nada más una comprobación con otra función. Listo, bueno, con estos ya tenemos los ejemplos que vamos a poder utilizar para resolver los ejercicios de tarea. Recuerden que hoy un poquito más tarde les comparto lo que es el video y esta presentación que acabamos de resolver y también el documento con los ejercicios que hay que resolver de tarea esta semana. ¿Ok? Voy un poquito atrasado hoy con la revisión de las tareas, pero les prometo que les voy a revisar lo más rápido posible. Hoy estamos a 5 de octubre. Paso lista, me dicen presente, por favor. Ashley Cuellar, Presente. Yamilet Durón, Yo presente. Jocelyn Garza, Presente, profe. Devani Hernández, Presente. Mar Hernández. Mar no entró. Briseida Juárez, Presente. Coraima Lozano, Presente. Nicole Medina, Presente. Ángel Peña, Mónica Sánchez. Mónica, ¿no entró? Sandra Vázquez, Presente. Karime Vélez Presente. y Brittany Vigil. Presente. Listo, muchachos. Bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si hay algún comentario que quieran hacer. No. ¿Todo bien? Bueno, muchachos, que tengan un excelente inicio de semana. Ya saben, cualquier duda me pueden mandar un mensajito por WhatsApp o pueden, sí, de preferencia por WhatsApp, porque por Classroom como que no me llegan las notificaciones, entonces a veces me escriben en las tareas y lo veo como que ya después. Mejor por WhatsApp, que es en tiempo real. ¿Ok? Gracias por haberse conectado el día de hoy, muchachos, y pues estamos en contacto. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase virtual.
Bye, profe. Bonito día. Bye. Igualmente, Gracias. hasta luego.